En el 2020, Colombia hizo el compromiso internacional de reducir los gases efecto invernadero en su NDC en un 51% de su crecimiento habitual, business as usual, para el año 2030. El sector transporte es responsable del 12% del total de emisiones y consume alrededor del 40% de los energéticos a nivel nacional. El sector transporte se ha comprometido con una variedad de medidas y esto lo que nos permite es tener un potencial de reducción de emisiones de cerca de 5.7 millones de toneladas. Para lograr esto, una de las principales metas que hemos tenido es que las medidas busquen el fortalecimiento de la intermodalidad. Es por eso que tenemos medidas en temas férreos, en temas fluviales, en temas de movilidad activa, de transición energética de los vehículos de carga pesada y temas aéreos. Debido a la importancia del sector transporte para la NDC, con apoyo del Ministerio de Ambiente y Seguridad Nuclear alemán BMU y la Unión Europea, se hizo un proyecto para la revisión de escenarios de emisiones de la NDC y la construcción de las bases metodológicas para el monitoreo, reporte y verificación de las medidas propuestas. Un ejemplo de estas medidas es el proyecto de navegabilidad del río Magdalena. Dentro de esto venimos apoyando un proyecto que es nacional y es la recuperación de la navegabilidad por el río Magdalena. Gracias a eso surge este proyecto como un compromiso de país que le aporta a las contribuciones nacionales en un proyecto que hemos denominado Cambio de modo de transporte de carga terrestre a carga fluvial. Es ahí donde entramos a participar de este proyecto para poder cuantificar efectivamente cuál es ese aporte desde el río a las contribuciones nacionales del país. La importancia de tener una metodología de monitoreo, reporte y verificación parte de unas cuestiones que nos hacíamos en Cor Magdalena de cómo poder medir realmente ese impacto que teníamos nosotros dentro del río en el movimiento de carga, pero también estos aportes importantes en cambio climático. Entonces, desde el nacimiento del proyecto nos cuestionábamos cómo vamos a hacer para medirlo, cómo vamos a cuantificarlo, cómo vamos a poder reportarlo. Entonces, la importancia de esta metodología es que nos lleva en una hoja de ruta hacia lograr ese camino, a cuantificar las acciones, poderlo poner en unos indicadores que permitan demostrar al país que está cumpliendo con sus compromisos y al sector transporte que está cumpliendo, no solamente en temas de transporte de carga, sino también en su compromiso de sostenibilidad. Y este además se complementa con otro proyecto muy importante para la intermodalidad, que es la APP del río Magdalena. Esta APP lo que busca es garantizar la navegabilidad del río Magdalena 24 horas al día durante los 7 días de la semana. Tiene unos potenciales gigantescos para movilizar carga y en ese sentido lograr hacer ese cambio de modo lo que nos permite es generar unas reducciones de emisiones inmensas. Estamos hablando de más de 190.000 toneladas año y esto es simplemente con las proyecciones actuales de movilización de carga. El ejercicio de esta construcción y entender realmente cómo debía ser la construcción o la estandarización del MRV, lo que nos permite y lo que nos da con este proyecto es una serie de guías claras, precisas, que nos permitan realmente entender cómo debemos hacer el proceso. ¿Eso qué quiere decir? Que estas guías tienen una cadena causal, digamos que va primero de dónde viene la información, cómo se construye, de dónde la debemos sacar. Una segunda parte que es cómo la calculamos, cómo usamos esta información realmente, cuáles son los cálculos que se debe hacer y finalmente una parte de lograr sacar realmente cuál es el resultado y poder analizarlo y poder plasmarlo y tenerlo de una manera muy clara. La elaboración de las guías metodológicas MRV fue un trabajo articulado con diferentes entidades del sector transporte con las cuales podemos identificar las diferentes fuentes de información tanto para el cálculo de mitigación como para la verificación y seguimiento en aras de cumplir los compromisos generados a partir del Acuerdo de París a 2030. La guía nos propuso eso, el ejercicio de la guía nos permitió saber dónde íbamos a encontrar la información, qué nos hacía falta, con quién había que hablar. Y parte del ejercicio también fue en doble vía. Así como nosotros proponíamos, teníamos retroalimentación y veíamos eso incluido en el documento que se esperaba al final. Los retos para el monitoreo, reporte y verificación en las medidas presentadas por el sector transporte radican básicamente en la articulación con las diferentes entidades del gobierno, las entidades territoriales y el sector privado.
Uno de los retos que parecen más interesantes desde nuestro punto de vista en la implementación de este esquema MRV es precisamente la construcción de conocimiento y de capacidades dentro de cada uno de los equipos, tanto del Ministerio como de sus entidades adscritas que están liderando la implementación de estas iniciativas. Entonces debemos avanzar en un trabajo conjunto, en una construcción entre todos para lograr los objetivos que se han propuesto.